Las historias que nos contamos acerca de nosotros tienen una voz muy alta y sin embargo solo nosotros podemos oírlas. Podemos llamarle a estas historias pensamientos, memorias. Esas memorias siempre están ahí, tocando y tocando. Claro, podemos decir, bueno, soy yo, el que está hablando en mi cabeza soy yo, pero sí, soy yo la voz que está hablando. Entonces, ¿quién está escuchando esa voz? Es un mentiroso que vive en tu cabeza. La voz de tu espíritu intenta emerger, pero la voz del mentiroso es más fuerte. Está captando tu atención casi todo el tiempo. Escuchas la voz, y no solo una voz, un concierto de voces, como 1000 voces hablando a la vez. ¿Y qué te dicen esas voces? Mírate, ¿quién te crees que eres? Nunca lo conseguirás. No eres lo bastante listo. ¿Por qué deberías intentarlo? Nadie me comprende. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo ella? ¿Y si fuera que no me ama? Estoy tan solo. Nadie quiere estar conmigo. No le gusto realmente a nadie. Me pregunto si esas personas estarán hablando de mí. ¿Qué pensarán de mí? Cuánta injusticia que hay en el mundo. ¿Cómo puedo ser feliz cuando hay tantas personas que se están muriendo de hambre? Claro, esa voz te define. Te dice lo que eres y lo que no eres. Y encima le intenta encontrar un sentido a todas las cosas. Constantemente te juzga y te critica. A ti y a los demás. Cada vez que no juzgamos a nosotros mismos, que nos declaramos culpables de algo y nos castigamos, es porque la voz en nuestra cabeza nos está diciendo mentiras. Cada vez que tenemos un conflicto en nuestras relaciones, es porque creemos en esas mentiras, y ellos también las creen. Pero no es solo eso. Cuando creemos en esas mentiras, no podemos ver la verdad, de modo que empezamos a hacer muchas suposiciones. Y esas suposiciones las tomamos como verdad. Una de las grandes suposiciones que hacemos es que las mentiras en las que creemos son verdad. Por ejemplo, creemos que sabemos lo que somos. Y cuando nos enfadamos decimos, oh, es que yo soy así. Cuando estamos celosos, oh, es que yo soy así. Cuando odiamos, oh, es que yo soy así. Pero, ¿es verdad? Eso no eres tú. Esa es una manera de ser. Una que has aprendido muy bien. Es esa voz que dice, yo soy así. Esas voces que suenan en nuestras cabezas son como una enfermedad mental, altamente contagiosa, encima, porque se transmiten de uno a otro. Los síntomas de esta enfermedad son el miedo, el enfado, el odio, la tristeza, los celos, el conflicto, la separación. Estas mentiras te están controlando.
Necesitas darte cuenta de que la voz del cuentista en tu cabeza no es necesariamente tu voz. Cada concepto que está en la cabeza tiene una voz que quiere expresarse. Es un sueño, es una historia que intenta captar tu atención y encima justificar su propia existencia. La otra parte de ti, la que está escuchando, la que está soñando el sueño, es la que está siendo maltratada. Necesitas practicar el darte cuenta hasta que llegues a ser un maestro de esta práctica. Cuando lo dominas, como si se tratara de un hábito, siempre vas a ver la vida tal y como es y no tal como tú quieres verla. Ya no intentarás expresar las cosas con palabras, ni explicarte nada a ti mismo. Esto evitará que hagas suposiciones. Usarás las palabras para comunicarte, sabiendo que lo que comunicas no es más que un punto de vista basado en lo que tú crees. Y lo que tú crees no es más que un programa, no son más que ideas. Esa es la razón por la cual necesitas escuchar y hacer preguntas. Si la voz no te juzga, no hay necesidad de sentirte culpable ni castigarte. Harás lo máximo que puedas, serás productivo. Y eso significa que emprenderás la acción. Hacer lo máximo que puedas tiene que ver con emprender la acción y hacer lo que te encanta hacer, porque lo que te hace feliz es la acción. Y lo estás haciendo porque quieres hacerlo, no porque tienes que hacerlo. Los mejores momentos de tu vida ocurren cuando eres auténtico, cuando estás siendo tú mismo, cuando estás en tu creación y estás haciendo lo que te encanta hacer. Así te conviertes en lo que realmente eres. En ese momento no estás pensando, te estás expresando. Cuando dejas de pensarte, te expresas tú. Cuando estás expresándote, estás creando. La mente se detiene. Estás vivo de nuevo. Las emociones están saliendo y ni siquiera adviertes lo bien que te sientes. La acción, solamente la acción, te hace sentir maravillosamente. Cuando estás inactivo, tu mente necesita acción y eso significa ofrecerle a la mente una invitación para que esa voz en tu cabeza vuelva a hablar. Pero cuando estás absorto en lo que estás haciendo, la mente apenas habla. Esa voz en tu cabeza está siempre saboteando tu felicidad. Recuérdalo. La vida puede ser realmente maravillosa si te amas a ti mismo. Si practicas hacer lo máximo que puedes. Esto muy pronto se convertirá en un hábito. Por eso necesitas detener el diálogo interior. Este es uno de los milagros más grandes que cualquier ser humano puede experimentar. Si eres capaz de impedirle a tu voz que te hable, entonces estás casi libre del maltrato que acompaña a todas esas mentiras. El primer paso hacia la mejora de la relación contigo mismo es aceptarte exactamente como eres. No necesitas aprender a amarte a ti mismo. Necesitas desaprender todas las razones por las cuales te rechazas a ti mismo. No amas la imagen que proyectas o tu manera de ser, sino que te amas a ti mismo por lo que eres. Entonces empiezas a disfrutar de ti mismo, hasta que te amas tanto que te das todo lo que necesitas.
dejas de ponerte en último lugar. Y cuanto más disfrutas de tu presencia, más disfrutas de la vida y más disfrutas con la presencia de las personas que te rodean. Cuando amas, honras y respetas la vida, cuando vives tu vida con amor, honor y respeto, la historia que creas es una aventura romántica continua. Amar la vida es disfrutar cada manifestación de la misma. Y esto es algo que es muy fácil, tan fácil como inspirar y expirar. Puedes sentirte tan agradecido por el aire que solo respirar es suficiente para amar. Toma una hoja de papel y una lapicera y escribe en esa hoja el juicio que despierte en ti la respuesta emocional más fuerte. Rememora luego las numerosas ocasiones en las que usaste ese juicio contra ti. Tal vez ese pensamiento te ha estado viniendo a la cabeza desde hace muchos años. Vamos a investigar el origen de ese juicio. ¿Es un juicio que aprendiste de alguien? ¿Recuerdas cuándo lo aprendiste y de quién fue? ¿Le has comentado este juicio que te hace sobre ti a alguien? ¿Cómo ha afectado este juicio tus acciones? ¿Has desaprovechado oportunidades o no te has atrevido a probar suerte en algo a causa de él? Luego, lee las respuestas a estas preguntas. Escribe las respuestas a esas preguntas en el papel. Y luego, hazte esta pregunta. ¿Todavía quieres que este juicio siga controlando tu vida? Si después de leer todas tus respuestas respondes afirmativamente a esta pregunta, significa que es un apego con el que te has identificado. Ese apego condiciona quién eres y aún no estás preparado para dejarlo atrás. No pasa nada, si es lo que realmente deseas. Pero tal vez llegue un momento de tu vida en el que al volvértelo a plantear, descubras que ya no lo necesitas. Ese es el momento de soltarlo. Si has respondido negativamente a esta última pregunta, quiere decir que has visto que el juicio que has escrito ya no forma parte de ti. No son más que palabras. Ten en cuenta que tienes este juicio ante ti solo porque quisiste y ahora quieres abandonarlo. Si estás preparado para abandonar ese juicio, repite la siguiente afirmación en voz alta o escríbela en el papel. Yo, di tu nombre. He utilizado mis diálogos internos negativos para someterme a mí mismo con un amor condicional. Me perdono por haberlo hecho y ahora me desprendo de esa falsa creencia. Luego, estruja la hoja de papel y tírala a la papelera. Es el acto sagrado de deshacerte de esa creencia falsa. No olvides que las creencias no existen ahí fuera en el mundo, solo existen en tu mente, mientras tú sigas creyendo en ellas, mientras sigas dándoles poder. Cada vez que te descubras juzgándote de nuevo sobre este tema, repite esa afirmación para perdonarte. Así te estarás queriendo incondicionalmente.
Ya has pagado un precio por juzgarte y no necesitas seguir haciéndolo. La verdadera justicia es pagar por algo una vez, y la injusticia es pagar por ello una vez tras otra. Cuando te perdonas a ti mismo puedes volver a levantarte y empezar de nuevo. La clave siempre está en perdonarte, y quererte incondicionalmente te permite darte esta oportunidad. Repite ese ejercicio cuando estés preparado para soltar cada juicio sobre ti en el que has creído.